En el libro de Mormón aprendemos muchas lecciones de parte de los ejemplos de Leí y Nefi. Sin embargo, la lección de este día la vamos a aprender de parte del ejemplo de Lamán y Lemuel. Cuando ya fueron los hijos a recoger a las hijas de Ismael y están viniendo de regreso a la tienda de su padre en el desierto, Nefi nos cuenta que sus hermanos junto con otros del grupo se rebelan. En esto Nefi los amonesta y para terminar esa amonestación les dice en el versículo 15 de 1 Nefi 7. Y ahora bien, he aquí os digo que si volvéis a Jerusalén, también pereceréis con ellos. Así pues, si lo preferís, subid allá y recordad las palabras que os hablo, que si vais también pereceréis, porque así me constriñe a hablar el Espíritu del Señor. Versículo 16. Y aconteció que cuando yo, Nefi, hube hablado estas palabras a mis hermanos, se irritaron contra mí y se lanzaron sobre mí porque se habían enojado en extremo. Y esta es la escritura donde lo atan y lo dejan en el desierto para ser comido por bestias y básicamente pues ya están tratando de quitarle la vida. Sin embargo, aquí viene la pregunta para mí, porque yo estaba leyendo esto y dije, espérate, ¿por qué se enojaron tanto? Y tal vez la respuesta más fácil de dar es, bueno, en el versículo 15 Nefi dijo, pues si van ustedes van a perecer, y tal vez al sentir la amenaza y el sentir como esa intención malévola de Nefi, entonces ellos lo atacaron. Pero no tiene mucho sentido, porque Lamán y Lemuel creían que lo de Nefi y lo de Leí eran locas imaginaciones de su cabeza. Y vamos, si alguien te amenaza con algo en lo que tú crees, o más bien en lo que no crees o crees que es falso, pues no va a ser bonito, pero no te va a llenar de rabia, porque al final de cuentas tú crees que está solo en la mente de la persona. Así que, ¿por qué Lamán y Lemuel se enojaron tanto? Y entonces estaba yo estudiando la escritura y me puse a pensar, y dije, a ver, ¿qué más les dijo Nefi? ¿Qué más fue lo que pudo haber irritado tanto a Lamán y Lemuel? Y quiero que pongas mucha atención en este versículo 15, donde Nefi les dice, bueno, si quieren ir, pues váyanse, si lo preferís, subid allá. En la mente de Lamán y Lemuel, ellos dicen, pues está bien, perfecto, se acabó este asunto. Nos volteamos y de repente, ¿qué pasa? Espérate un segundo. ¿A qué querían regresar Lamán y Lemuel? A la tierra de su herencia, a su oro, su plata y sus objetos preciosos. ¿Pero qué le había pasado a esas cosas? Se las habían dado a Labán. Lamán y Lemuel, por más que regresaran a Jerusalén, no iban a tener la vida que tanto extrañaban en el desierto. Esa vida ya se la habían vendido a alguien más. Se la habían entregado a Labán. ¿Y qué iban a hacer? Ir a la casa de Labán y decir, oye, yo sé que ya no está Labán y que murió y que nosotros somos los principales sospechosos de eso, ¿pero crees que podrías darnos nuestro oro, nuestra plata y nuestros objetos preciosos? No, Lamán y Lemuel no tenían nada en Jerusalén. Ya no. Esa vida que tanto querían y anhelaban se había acabado. Y en ese momento, porque tú y yo hemos estado en circunstancias donde las cosas no salen como queremos que salgan, en ese momento es muy fácil empezar a buscar culpables. Y generalmente empezamos por el miembro más débil del equipo, ¿cierto? Y entonces no tenían ningún problema en voltear a ver a Nefi y decir, es tu culpa. Ahora espera, ellos tenían incluso justificación para decir que era culpa de Nefi. ¿Por qué? Si regresamos a 1 Nefi 3, 14 al 16, leemos que cuando fueron la primera vez a tratar de pedir las planchas y Labán les dijo que no, dice Nefi, empezamos a afligirnos en extremo y mis hermanos estaban a punto de volver a mi padre en el desierto. Pero he aquí yo les dije, descendamos pues a la tierra de la herencia de nuestros padres, pues he aquí, él dejó oro y plata y toda clase de riquezas. Y dice Nefi en el versículo 21, y aconteció que hablando de este modo persuadí a mis hermanos. ¿Quién los convenció de vender la vida que tanto querían por unas planchas que a ellos ni les interesaban? Nefi. Tiene todo el sentido del mundo que Lamán y Lemuel, a la hora de decir, pues ya nos podemos ir si queremos, pues nos vamos, dijeran, espérate, no tenemos a dónde ir, y por culpa de quién no tenemos la vida que queremos. Nefi. Nefi y las locas imaginaciones de su cabeza con nuestro papá, y sus planchas por las que vendimos todo lo que queríamos. Tiene mucho sentido, ahí sí, que Lamán y Lemuel estuvieran tan enojados con Nefi, porque les arrebató la vida que ellos querían. Y todavía podemos empatizar más con Lamán y Lemuel, porque tú en alguna circunstancia has sentido que alguien te ha quitado aquello que tú querías, aquello que pensabas que era tuyo, o que sentías tuyo en el caso de Lamán y Lemuel, como herencia de su padre. Pero pensando bien específicamente de qué se trata este tema, es de pleitos familiares por dinero, riquezas, posesiones, terrenos y casas. Es un tema súper delicado en muchas familias a veces de tocar, y muchas familias se han separado por ello. Lamán y Lemuel, Nefi, esta familia estaba enfrentando justo ese problema, esa discusión. Era mi herencia, era lo que yo quería y lo ocupamos para lo que tú quisiste y perdimos todo.
Y dime si tal vez, espero que no, pero tal vez si has estado en una circunstancia donde sientas que alguien, algún socio, algún compañero de trabajo, algún familiar, alguien, por decisiones que tomó, que tú no estabas de acuerdo, acabó arruinando un poco tus planes de vida. Y cuando alguien hace eso, por supuesto que estamos molestos, entendemos a la mano y le muela ahora, ¿verdad? Tú arruinaste nuestra vida. Ya no tenemos nada ni a dónde ir, ni la vida que queríamos ya no va a ser posible. Ahora, sentir enojo en esas circunstancias no es malo, es parte de la experiencia mortal. El dolor, la molestia es parte de ser humanos. Lo que podría estar mal es lo que hacemos con ese enojo. Y espero que ninguno de nosotros haya llegado tan lejos como llegaron Laman y Lemuel, de atar a alguien en el desierto y pues ya dejarlo ahí, ¿verdad? Pero bueno, si bien nosotros tal vez, y espero, no hemos llegado a ese extremo de Laman y Lemuel, sí hemos tomado decisiones con ese dolor, con ese enojo, tal vez con ese rencor. Y de alguna manera semejante, atamos a esta persona, a este ser querido, y lo alejamos de nuestra vida. Y para nosotros está muerto. La lección, si bien es cierto que Nefi perdona a Laman y Lemuel, la lección también viene de parte de ellos. Porque así como ellos, tú y yo, hemos tomado decisiones en el momento del enojo y no siempre han sido buenas. Y lo que Laman y Lemuel nos enseñan en ese momento está en el versículo 20. Y sucedió que se sintieron apesadumbrados de su maldad al grado de que se inclinaron delante de mí suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Me encanta que incluso Laman y Lemuel en muchas ocasiones en el libro de Mormón tomaron mejores decisiones que nosotros. Fueron prontos para para pedir perdón en cierto sentido. Tal vez nosotros todavía no. Tal vez pensamos se lo merece. Nos quitó lo que queríamos en nuestra vida. Se merece eso. Laman y Lemuel se dan cuenta que por más que Nefi y las decisiones que tomó Nefi y de lo que los convenció Nefi de hacer les haya quitado lo que ellos querían en la vida, lo que hicieron no fue correcto. Y tal vez tú o yo hemos estado en esa situación donde tal vez pensamos es justo, se lo merece, él o ella nos quitó. Laman y Lemuel incluso reconocen no es correcto. Y ahora la lección para nosotros es si hemos sido víctimas, no quiero decir víctimas, si hemos caído en error debido a nuestro enojo, nos toca aprender de Laman y Lemuel e ir con la persona que ofendimos, pedir perdón y pedir perdón a Dios también. Avanzamos a la siguiente lección. En esta ocasión, Ley nos enseña lo que es predicar el evangelio y un balance interesantísimo que debe haber en ese tema. En el versículo 37 de 1 Nefi 8, Nefi nos cuenta un poquito de lo que el papá Leí está haciendo con sus hijos. Y él dice, entonces los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre a que escucharan sus consejos, para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos y no los desechara. Sí, mi padre les predicó. Cuando hay estas formas en el libro de Mormón, regularmente están explicando desde un ángulo nuevo la información para que nos quede más clara o para que entendamos que todo es una misma cosa. Por ejemplo, si yo te digo, hoy llegué temprano, sí, a las 7 de la mañana. Las dos cosas se están complementando. Tal vez las 7 de la mañana para mi trabajo es tarde, pero dije que fue temprano, pero al mismo tiempo, ¿temprano qué es? A las 7 de la mañana. ¿Te das cuenta cómo entre las dos dan un contexto claro y completo para que nosotros entendamos de qué estamos hablando? Entonces, cuando en el libro de Mormón veamos estas formas de expresarse, es importante entender que pues, nos está dando paralelos de la misma idea para que nosotros formemos un concepto mayor de lo que está diciendo el autor. Entonces, en este sentido, hay dos partes de este sí, ¿no? Que dice Nefi. Lo primero es, los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre. Y después dice, sí, mi padre les predicó. Nefi nos está enseñando aquí de una manera muy sencilla que estas dos cosas son paralelas, que son, vamos a decirlo así, dos caras de una misma moneda, una misma cosa. Predicar es entonces exhortar con todo el sentimiento de un tierno padre. Y exhortar quiere decir indicar qué hacer. Básicamente esa es la descripción del diccionario. Así que sí, vamos a decirle a la gente, o bueno, en este caso, padre a hijo, ¿no? O madre a hijos, esto es lo que se hace, esto es lo que vamos a hacer, etcétera, pero con todo el sentimiento de un tierno padre.
Ahora, ese es un lado de la moneda que Nefi nos está mostrando. Hay otro lado de la moneda que quiero que exploremos tú y yo. Cuando vamos al versículo siguiente, para mí es fascinante, y después de haberles predicado, dice Nefi, y también profetizado de muchas cosas, les mandó que guardasen los mandamientos de Dios. Y Nefi luego dice, y cesó de hablarles. Dejó de hablarles. Y uno se detiene en ese párrafo y dice, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que dejó de hablar? ¿A qué se refiere esto? En mis notas apunté, ¿por qué dejaría de hablarles? Y es justo el balance del que estoy hablando. Anoté, hay un tiempo para predicar y un tiempo para callar, tiempo de actuar y tiempo para esperar. O en palabras semejantes a las parábolas del Salvador, hay tiempo para sembrar y tiempo para esperar a que esa semilla demuestre si va a crecer o no. ¿Tiene sentido? Esto va de acuerdo con las Escrituras. De hecho, Proverbios 17:28 dice, aun el necio cuando calla es tenido por sabio, que me llama mucho la atención esa escritura, aun el necio cuando calla es tenido por sabio. Y después tenemos Santiago 1:19, que todavía se especifica más en este tema del que estamos hablando. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y muchas veces puede ser difícil, porque cuando estamos en el extremo de exhortar y de predicar o de compartir con todo el sentimiento de un tierno padre, por el interés que tenemos por aquella persona, olvidamos este otro lado. Y yo lo aprendí, o bueno, parte de mi aprendizaje al respecto tuvo que ver con algo que experimenté. En una ocasión estaba con una amiga, estábamos creo en la prepa, éramos hombres y mujeres jóvenes, tenía una amiga yo, y un día estaba en su casa, estábamos platicando, estaba la familia, dio el tiempo de la comida, y entonces estábamos, o bueno, hay más personas, pero las de la historia son la amiga de mi barrio, su mamá y yo, y ya está. Y entonces mi amiga empieza a contar que en la escuela, no, la mamá le pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? Y empiezan a hablar, y la hija cuenta que su profesor de filosofía empezó a hablar de que Dios no existía o que era falso y dijo, y lo más importante, o cómo voy a explicar esto es por estos versículos en la Biblia. Y entonces creo que habló de unos versículos que hablaban sobre Dios conociendo el futuro o el albedrío, ya ni me acuerdo, pero el chiste es que el profesor sacaba 2, 3 escrituras de la Biblia y explicaba por qué creer en Dios no tenía sentido, porque Dios era mal. No me acuerdo el argumento que ponía, la verdad. Pero yo recuerdo que en ese momento dije, yo sé la respuesta de eso. Hay esta otra escritura y hay esta explicación. Y en mi mente empecé a hacer toda la lección en lo que mi amiga explicaba. Y cuando mi amiga acabó de contar un poquito de las 2 escrituras o 3 que su maestro estaba ocupando, pues yo digo, bueno, soy invitado, tampoco me voy a poner a hablar mucho. Entonces volteé a ver a la mamá. Y la mamá estaba comiendo tranquila. Y dijo, ¿y tú qué piensas de eso que dijo el profesor? Y yo con la tensión de, ¿qué espera? Y entonces mi amiga empezó a hablar un poco más y yo solo estaba pensando en qué momento va a explicarle que no es así como su profesor se lo dijo, que es de esta otra manera. Y no llegaba ese momento. Y entonces mi amiga acabó de explicar lo que ella sentía, lo que ella pensaba de lo que decía el profesor. E incluso compartió parte de lo que ella sabía sobre Dios en esa respuesta. Y entonces creo que la mamá le preguntó todavía, ¿y qué tal te sientes con eso? Y ella dijo, bien, ya, vamos. Y la mamá le dijo, bien, ok, súper. Y siguió comiendo y preguntó otra cosa a otra persona. Y yo en mi mente dije, ¿pero qué acaba de pasar? Aquí había, ¿sabes? En mi mente solo fue como había todas estas cosas que se podían explicar, todo esto. Y en mi mente, en cierto momento, fue como de, pues fue un error, ¿no? ¿Por qué no le explicó todas estas cosas? Pero luego, con el tiempo y aprender un poco más acerca de lo que predicar realmente significa en su complejidad, entendí que a veces hay tiempo de hablar y a veces hay tiempo de escuchar. Y que muchas veces la respuesta de la persona será suficiente. Y para mí esa fue una experiencia que sigo atesorando en mi presente, porque fue un momento en donde yo aprendí que no siempre hay que hablar. Incluso cuando tengamos todas las instrucciones o exhortaciones para resolver la vida de la persona espiritualmente, hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Y a mí me pareció fascinante ver eso en primera fila, en una conversación del hogar, y ver cómo al final había un ambiente espiritual en la conversación y sé que mi amiga salió edificada de ello. Y la mamá no le habló, no le enseñó. Guardó silencio y escuchó. Eclesiastés 3:1-7. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 7. Tiempo para rasgar, tiempo para coser,
tiempo para callar y tiempo para hablar. Ahora, no creo que la escritura leí sea como de, pues ya les hablé, y creo que esto es justo el del balance del que estoy hablando, porque no creo que la escritura sea como de, yo hice mi esfuerzo, leí, dice ya les prediqué, ya mira, yo ya no les voy a decir nada. No creo que ese fue el papel de leí. Más bien creo que leí entendía, o buscaba entender y buscaba poner en práctica esto de lo que estamos hablando. Hay tiempo para predicar y hay tiempo para esperar. Y dar espacio. Y escuchar y ya no hablar. Y es difícil, realmente yo no creo que una persona tenga la respuesta de en qué momento, qué, pero creo que a medida que buscamos encontrar este equilibrio que Leí nos demuestra aquí, que Nefi nos escribe en el libro de Mormón para que nosotros lo aprendamos, creo que mientras nos esforzamos para entender ese balance, también podemos buscar la guía espiritual, y yo creo que Dios, mejor que cada uno de nosotros, sabrá mejor y podrá indicarnos cuando es tiempo de hablar y de exhortar con todo el sentimiento de un tierno padre, y cuando es tiempo de cesar de hablarles. Bien, vamos a la última lección, porque en esta ocasión encontré 3 que me gustaron. Y la tercera lección nos la da Nefi contándonos de sus esfuerzos como escritor del libro. Nefi, al escribir el libro de Mormón, nos da una lección de vida. Y en primer lugar, si nosotros vamos a 1 Nefi 6, en el versículo 6, de hecho desde el 4 empieza a explicar Nefi cosas bien importantes. Por tanto, dice Nefi, mi intención al escribir es persuadir a todos los hombres a que vengan al Dios de Abraham. Y después dice en el 5, de modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios. Pero luego llegamos al versículo 6, donde dice Nefi, por tanto daré un mandamiento a mis descendientes que no ocupen estas planchas con cosas que no sean de valor para los hijos de los hombres. Y hace 4 años, cuando analizábamos esta escritura, decíamos, Nefi hace eso con las planchas, nosotros debemos hacer eso con nuestra vida. Pensemos si las cosas que le estamos dando espacio en nuestra vida son de valor realmente para las almas de los hijos de los hombres, o tal vez no tanto. Tal vez son cosas que agradan al mundo, tal vez son cosas que agradan a Dios. ¿Con qué estamos llenando nuestra vida? Nefi dice, hay un propósito en estas planchas, quiero que estén llenas de las cosas de Dios, y nosotros también podemos decir lo mismo, tenemos un propósito con nuestra vida, podemos hacerlas que estén llenas de las cosas de Dios. Sin embargo, ahora que estuve leyendo en este año, hay esta lección que para mí es como el siguiente nivel de esta lección. Porque de hecho, en el versículo 9, una vez que Nefi está escribiendo las exhortaciones y lo que Leí dice del capítulo anterior y todo lo del sueño y todo lo que Leí les decía a la Mani Lemuel y a todos, Nefi llega al capítulo 9 y hace una aclaración bien interesante para mí. Y todas estas cosas mi padre vio, oyó y dijo mientras vivía en la tienda del valle de Lemuel. Como también muchísimas otras cosas más que no se pueden escribir sobre estas planchas. Ahora un segundo, cuando Nefi nos dice en el capítulo 6 que hay estas planchas y hay aquellas planchas, y nos dice, estas son del ministerio, las cosas espirituales, aquellas son de los reyes, son del pueblo, son de las guerras, son cosas seculares importantes, pero historia, y aquí está la doctrina, ¿no? En estas planchas. Y entonces el versículo 9 me llama mucho la atención porque dice Nefi, también hay muchas otras cosas más que dijo mi papá, que vio mi papá, que enseñó mi papá, que no se pueden escribir sobre estas planchas. El lenguaje de Nefi es fuerte, no solo es no pude o ya no me cupo, es no se pueden escribir en estas planchas. Ahora, puede ser que tenga que ver por lo sagradas que son, pero me hace pensar en lo que Nefi ya había dicho. El espacio es limitado. No podemos escribir todo, incluso de las cosas buenas que podríamos escribir. Y esto tal vez ya te está haciendo, ¿cómo se dice? Memoria de alguna lección importante que debemos recordar. Porque en la conferencia general de octubre de 2007, el Elder Oaks tiene un discurso en donde dijo, de la mayoría de nosotros, y esto aplicando a todos nosotros como discípulos del Salvador, de la mayoría de nosotros se espera que hagamos más de lo que nos es posible hacer. Entonces, de todos, y eso fíjate qué interesante, porque a veces nos sentimos abrumados por tantas cosas, y el Elder Oaks dice, sí, eso de hecho es así como funciona, porque las expectativas que existen van más allá de lo que realmente vamos a poder hacer. Escucha eso, las expectativas que existen de lo que tú deberías hacer van a ir más allá de lo que realmente vas a lograr. Es un hecho.
Así que mira, por si estabas pensando mucho en eso, el Elder Oaks dice, así es, no es como que estés mal, así es, así va a ser, así es la vida. Qué interesante escritura. Pero bueno, este no era el punto de la lección. El punto de la lección era pensar, bueno, si de por sí va a haber más cosas que se espera que hagamos de las que de verdad vamos a poder hacer, hay una brecha aquí que va a dejar muchas cosas fuera de las que podríamos hacer. Y él dice, para empezar, debemos darnos cuenta de que el solo hecho de que algo sea bueno no es razón suficiente para hacerlo. El número de cosas buenas que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para lograrlas. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Tiene que ver con entender que así como Nefi decía, oye, hay estas cosas buenas que está enseñando mi padre, pero incluso de las cosas de Dios que se tienen que escribir aquí, hay espacio limitado. Así que no puedo solo meter todas las cosas buenas, necesito meter las mejores, o en el caso del discurso del Elder Oaks, las excelentes, ¿cierto? Y esto nos deja a nosotros con dos lecciones. La primera tiene que ver con que Nefi sabía que tenía un espacio limitado y por tanto podemos aplicarlo también nosotros a nuestra vida. No solo Nefi dijo quiero llenarlo de cosas de Dios, sino dijo tenemos que llenarlo con las mejores cosas de Dios. Y entonces tal vez nosotros podemos decirlo, claro, hay cosas buenas, hay cosas mejores, hay cosas excelentes. ¿Qué cosas de todas las buenas que existen puedo tener y quiero incorporar en mi vida, ¿no? La segunda, y hay cosas buenas que se van a quedar afuera, naturalmente, o sea, sí, ya tendrás tú que elegir. Eso es un proceso personal en donde tú sabrás y puedes buscar la guía de Dios en oración para saber qué cosas priorizar en tu vida. Y fíjate qué interesante esto. Me recuerda otras lecciones, pero ya no me quiero extender. Pero es bien interesante esto que acabo de decir. Lo voy a repetir. Puedes buscar a Dios para pedirle qué priorizar en tu vida en este momento. Él puede ayudarte a saber. No estás como de, ay, pero ¿qué pongo primero? Puedes también pedir ayuda. Y está bien priorizar unas sobre otras también en diferentes momentos de tu vida. Eso es bien interesante, pero ya, hasta aquí el tema. Y la segunda lección que nos deja Nefi en este aspecto. Si Nefi, y lo voy a leer tal cual de lo que escribí, si Nefi no solo se esforzó por poner aquí las cosas del Señor, sino las mejores cosas del Señor, ¿nosotros estamos tomando eso en cuenta cuando leemos el libro de Mormón? Porque siempre decimos, ¿no? Y bueno, tal vez muchos hemos escuchado esta idea. Ellos lo escribieron por algo. ¿Por qué Nefi lo escribió? ¿Por qué Mormón lo escribió? ¿Por qué lo escribieron? ¿Por qué lo pusieron? Debió haber alguna razón, ¿no? ¿Por qué Lamán y Lemuel se enojaron? ¿Por qué? Pero en esta ocasión, la lección se vuelve un poquito más profunda, porque no es solo por qué lo puso, es por qué lo puso sobre otras cosas buenas que también pudo haber puesto. Porque hay muchas cosas buenas, muchas cosas mejores, y hay algunas excelentes. Y Nefi estaba buscando poner las mejores cosas aquí, las excelentes. Así que cuando leo el libro de Mormón, es bueno preguntarme, ok, puso esto, ¿por qué esta experiencia? Seguro que tuvo otras pruebas. ¿Por qué puso esta prueba? ¿Por qué nos contó de esta aflicción y no de otras que seguramente tuvo en su vida? ¿Por qué esta? ¿Por qué esta bendición y no otras que tal vez tuvo en su vida? ¿Por qué? ¿Qué me dice esto a mí? Y entonces vemos que el texto ha sido preparado con más dedicación del que pensamos, porque nosotros regularmente decimos, ¿no? Las planchas, se talló, fue un proceso, pero deja tú el tallado y el eso. ¿Cómo decides que? Una vez le hice a una amiga un ejercicio, salimos a tomar un helado y me acuerdo que le dije, ¿cómo fue la? Ya me acordé. Le dije, si tu memoria se fuera a acabar, o sea, cada día se acabara lo que vas viviendo y solo tienes los recuerdos de ahorita, pero podrías dejarte algo escrito, solo una frase para ti, para el día siguiente de recordar, ¿cuál sería? Tal vez lo dije muy rápido, lo voy a repetir. Tu memoria solo dura un día. Cuando te duermes, al día siguiente ya no te acuerdas del pasado. Y así cada día. Todos los días olvidas y solo puedes empezar tu memoria cada día. Si tú pudieras escribirte algo para recordarte a ti todos los días, solo una cosa, una frase, ¿cuál sería esa frase? Me acuerdo que fue como un arruinador de cita porque se quedó pensando como 10 minutos y dije, ay, no sé si fue la pregunta correcta. Pero bueno, se mató la conversación y era justo lo opuesto a lo que yo quería. Pero bueno, el punto es que me hace pensar en esto porque Nefi tenía eso, sabía que había un tiempo limitado, que ellos iban a dormir y ya no había más que escribir. Lo que se escribió, se escribió y era lo que nosotros íbamos a tener. Entonces no solo fue el esfuerzo de grabar, fue el esfuerzo de pensar qué pongo. ¿Y qué de todas estas experiencias buenas pongo? Si tú tuvieras que hacer unas planchas, has tenido varias experiencias espirituales. ¿Qué de todo vas a poner ahí? Y si le vas a poner mucho coco en pensar, esto es para mi descendencia, tengo muy limitado espacio, ¿cuáles son las cosas más importantes que puedo decirles? Nefi estaba en esa situación, así que cuando nosotros leamos el libro de Mormón, ya aprendimos la semana pasada, es un libro de misericordia que nos va a mostrar la misericordia y la bondad de Dios,
pero lo va a hacer de la manera más excelente que los autores y los profetas pudieron hacer. Así que estamos ante una delicia de escritura donde los autores experimentaron la misericordia, la quieren compartir con nosotros, están meditando y orando para darnos lo mejor y van a compartirnos de lo mejor espiritualmente hablando. Este es el Libro de Mormón. Por cierto, no estoy haciendo una relación en este video. Una relación, cálmate, Nefi. No estoy haciendo no estoy retomando la historia, o más bien la explicación del sueño de Leí. Hace 4 años, la explicación me gustó mucho. Creo que es lo que sigo viendo yo en el sueño de Leí, lo que seguí meditando mientras lo estudiaba. Entonces, si quieres revisar lo que tenía que ver con el sueño de Leí y todo lo que podría yo comentar en esta ocasión, pues ya está en el otro video. Entonces, ya más bien te lo dejo ahí.